En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio que venimos desarrollando bajo el título Solo a Él servirás. Ya hemos podido notar el propósito del hombre es servirle a Dios, únicamente a Dios, que lo merece todo nuestro servicio el Señor. También vimos en la clase pasada la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo demuestra realmente a través de sus señales y milagros que vienen de parte del Señor? Continuando por esa línea, cuando Jesús resucitó entre los muertos, debemos entender que fue el evento donde fue ratificado, declarado ante los hombres como el Hijo de Dios. Ciertamente lo era, siempre lo fue. Ya sabemos que la expresión el Hijo de Dios quiere decir que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. Pero ¿cuándo es que eso se comprobó ante los hombres? Ciertamente cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Dice la Escritura, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pensemos en lo que Pedro está diciendo allí. Y le está diciendo a la audiencia que está presente: a este que ustedes crucificaron, ahora es el Señor y el Cristo. ¿Cómo un muerto, cómo un crucificado puede ser el Señor en tiempo presente y el Cristo? La única forma es que este Señor o no murió en la cruz o resucitó de entre los muertos. Bueno, como es una certeza irrefutable de que Jesucristo murió en la cruz, entonces la segunda opción es la que está en pie aquí. Y es que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos, para luego ser coronado por el Padre como el Señor y el Cristo. Son expresiones que son similares a la expresión el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Cristo, Jesucristo es el Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a volverlo a leer solamente lo que está resaltado en amarillo. Que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La resurrección comprueba, ratifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se levantó de entre los muertos. En Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pareciera el final, pero no. Por lo cual, porque murió, porque dio su vida por los pecadores, cumpliendo el propósito de Dios, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo se va a poder exaltar a los muertos? No se puede. Pero aquí Dios no está exaltando a un muerto, sino que está exaltando a aquel que resucitó entre los muertos. Y a ese le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que le dio una autoridad suprema que no tiene ningún político en este mundo. Ningún hombre a que le podamos servir tiene la autoridad que tiene Cristo. Nadie está por encima de Jesucristo. Por eso solo a Él servirás. Y dice, describe la Escritura de qué se trata esto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todo hombre se humilla ante Él, de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. Y culmina diciendo el pasaje: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, dijo Pedro, Dios lo ha hecho el Señor, el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Todo para la gloria del Padre Celestial. Por eso dice Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, hablando de Jesús, y el Señor, después que les habló a los apóstoles, fue recibido arriba en el cielo. Esa expresión, fue recibido arriba, ustedes ven la connotación, ¿no? Se le hizo una bienvenida en los cielos. Eso es lo que quiere decir allí. Se le hizo una bienvenida como un triunfador y se sentó a la diestra de Dios. Esa expresión no quiere decir que él se le fue y se le hizo a un lado al Padre. Quiere decir que llegó al trono de donde había salido. Llegó nuevamente a su corona, la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Pensando en esto, pensando en que Él es el Señor, ya hemos visto las señales que Él hizo. Él resucitó entre los muertos como culminación de la demostración de todo su poder. Él ha llamado a la iglesia. Él ha llamado a unos hombres a ser parte de una iglesia que Él deseó establecer. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. En la miseria espiritual de sus vidas, llevando todo el maltrato físico que representaba servir al faraón, servir a Egipto. ¿Y cómo se les presentó Dios? Como su libertador, y los llamó a ellos para que en el desierto, ¿qué hicieran? Le sirvieran al Señor. Muchos de ellos no entendieron, pero nosotros tenemos que ver hacia allá, porque de esa misma manera Dios hoy llama a un pueblo nuevo, al cual le llama la iglesia, para que también le sirva al Rey de Reyes. Y ahora Dios se presenta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el digno de toda adoración y de toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, creyendo el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros, eso produce en nosotros un arrepentimiento en el cual nuestra conciencia está contaminada con las cosas malas que hemos hecho y que nos avergonzamos delante de Dios por lo malo que hemos hecho. Pero cuando somos bautizados, Dios limpia, purifica nuestras conciencias de esas obras muertas, obras de pecado, obras de la carne, obras de maldad. Nos limpia, nos purifica, corrige nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, para que le rindamos culto solamente a Él, que es el Dios vivo. Fíjense que el propósito de nosotros ser bautizados es para servirle a Dios. No tiene caso de que un hombre sea bautizado y no tome en cuenta que su vida ya no le pertenece a él, que su vida ya no le pertenece a alguien más, que su vida ya no le pertenece a sus amigos, a su familia, a sus jefes. Su vida le pertenece a Dios. Y a través de Dios es que él puede entonces poder servir a las demás personas, bajo los estatutos de Dios, porque ese es el propósito por el cual nuestras conciencias son purificadas
ante el Señor. Ahora, para servir al Dios vivo en nuestros días, entonces es necesario que nosotros ¿qué? Salgamos fuera del mundo a encontrarnos con Cristo. Mientras nosotros no tomemos la decisión de salir fuera del mundo al encuentro con Cristo, no vamos a poder servir a Dios. Fíjense lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, hablando del antiguo pacto, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció, sufrió fuera de la puerta. Versículo 13. En base a eso dice la Escritura, salgamos pues a Él. Salgamos pues a Él, los que somos parte del pueblo que Él ha purificado con su sangre, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su misma vergüenza, llevando sus mismos padecimientos. Pero muchas veces pensamos, o el hombre piensa algunas veces en ser parte de Dios, en ser parte de ese pueblo de Dios, pero no está pensando en salir afuera. No tome en cuenta salir de su zona de confort. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando salimos a servir a Dios, eso va a representar que nosotros no necesariamente vamos a estar cómodos en este mundo. No necesariamente vamos a estar cómodos, porque salir a Cristo representa ¿qué? Tomar decisiones en la vida. Tomar decisiones en la vida por agradar a Dios, que muchas veces pueden retornarse en aflicciones para nosotros. Pueden retornarse en vergüenza para nosotros. Dice el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y entonces, siempre y cuando se trate de servir a Dios, nosotros no nos aferramos a este mundo. Realmente tiene que ser así. Si realmente estamos considerando nuestro llamado, mucha gente habla del llamado como algo místico. No, el llamado de Dios es el llamado a servirle a Él. Y siempre y cuando en nuestra mente esté presente el llamado de Dios, lo que más nos está interesando es servir al Señor. No importa el contexto, no importa el lugar, porque en Cristo no estamos llamados a aferrarnos a este mundo. Porque en este mundo no tenemos ciudad permanente, aunque nuestra cédula diga que usted es de tal lugar. En Cristo realmente no somos de allí. Aunque tengamos las escrituras que digan esta casa le pertenece a usted, realmente nosotros no consideramos las cosas del mundo más allá de lo que son, sino que le damos su proporción. Quiere decir que del momento que esas cosas quieran llevarnos a apartarnos de Dios, nosotros ya sabemos qué hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a salir del campamento? ¿Vamos a salir afuera? ¿Por qué tenemos que llevar el vituperio de Cristo? Porque Él nos ha dado motivos para servirle a Él. Y ya hemos hablado de esos motivos. Y pensemos en este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Por eso nosotros, hablándole el escritor a los cristianos, e incluyéndose él mismo, por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible. Recordemos para dónde vamos. El cristiano hace parte de la iglesia de Cristo para ir ¿a dónde? A la eternidad. Recibimos un reino inconmovible. Nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia. Y mediante ella, mediante la gracia de Cristo, ojo,
mantener la gracia de Cristo es considerar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso debe producir en nosotros gratitud, para que a través de esa gratitud ofrezcamos a Dios un culto, o un servicio que le sea grato, que se agrade, que a Dios en el cielo le produzca una sonrisa ver a sus hijos andar en este mundo sirviéndole con religiosa piedad y reverencia. Y eso a Dios le agrada. Un culto que sea grato al Señor. Y aquí el culto no se refiere solamente a la reunión dominical, se refiere a la vida de los hijos de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Siempre estamos pensando en servir a Dios. ¿Cómo? Con religiosa piedad y reverencia. Aquí se desmorona el cuento de que Cristo no es religión, sino que Cristo es relación. Pero ¿de dónde sacaron esa expresión? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde nos enseña la Biblia de que Cristo no es religión, sino que Cristo es relación? Esos son conceptos de los hombres que no quieren someterse a las cosas que Cristo ha dejado. La religión tiene que ver con ciertas creencias que el hombre lleva a cabo por obedecer a alguien divino. Cristo, que es divino, ha dejado una religión, ha dejado un conjunto de creencias, de doctrinas, para que el hombre le sirva a Él. Y eso es hacer religión. Y en eso también hay una relación con Él. Así que el concepto de religión y el concepto de relación no son conceptos separados, sino que trabajan juntos. El que tiene una relación con Cristo, la tiene porque le sirve a Cristo a través de la religión de Cristo, a través de las creencias de Cristo, a través de la doctrina de Cristo. Eso es religión. No le comamos cuento a los evangélicos con esa idea, porque lo que quieren decir es que lo importante es que tú hables con Cristo, te sientas bien con Cristo, pero que no te interese obedecer a Cristo. Entonces no importa hacer las cosas fielmente como Cristo las ha mandado, porque eso es religiosidad, dicen ellos, como si la religión fuera algo malo. Dios tiene su religión, como lo dice Santiago, la religión pura y sin mancha. ¿Y a Dios cómo servimos? Con religiosa piedad y reverencia. Ahora, este servicio a Dios, el verdadero servicio a Dios, es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento nos lleva a comprender a quién le estamos sirviendo. Y también, ¿qué estamos esperando de Él? Vamos a ver las Escrituras en primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Fíjense en lo que dice, hermanos. Pablo hablando de los tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ahí está el arrepentimiento. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Hablando de los tesalonicenses, de cómo ellos se convirtieron, hubo una transformación de ellos. Eran idólatras, abandonaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirle a Él. La palabra servir usada allí, fíjense lo que significa, presten atención. Ser esclavo, metafóricamente obedecer, someterse a, en el buen sentido, rendir obediencia. Entonces los tesalonicenses rindieron al Dios vivo, ¿qué? Una obediencia. Se sometieron a Él, se hicieron sus esclavos. Pero ¿cuál fue la base de esto? Realmente ellos abandonaron los ídolos.
Realmente ellos renunciaron a la vida que llevaban antes. No es posible, hermanos, pretender andar con la maleta de la vida antigua y servir a Dios, porque no lo vamos a poder hacer. En algún momento esa maleta de la vida vieja nos va a hacer tropezar. Esa maleta de la vida vieja nos cansa y nos va a hacer caer. Para servir a Dios hay que soltar la maleta de la vida vieja. Y a eso la Escritura le llama arrepentimiento. Dice el versículo 10, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y mira lo que los motivaba a ellos: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es que servir a Dios tiene una gran liberación para nuestras vidas. Imagínense, hermanos, hay una ira que no ha llegado, y los apóstoles llaman a esa ira la ira venidera. Imagínense todo el tiempo que Dios ha tenido paciencia con la humanidad. ¿Cómo será cuando a Dios la paciencia le llegue a su colmo? ¿Qué viene cuando a los hombres la paciencia se les colma? ¿Qué viene? ¿Se enojan o no se enojan? La diferencia es que los hombres actúan injustamente y pecan. Pero Dios, que es el santo, cuando Dios se le rebose la copa y emita su juicio, Dios tendrá razones justas para castigar a aquellos que rechazaron su deidad, aquellos que le rechazaron como el único Dios digno de ser servido por todos. En esta idea de servicio a Dios, los cristianos entonces son convertidos en sacerdotes para Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso lo hace Cristo. ¿Cuándo? Cuando el hombre le obedece a Él. Cuando el hombre decide servirle a Él. Cuando uno es bautizado, uno se convierte en un sacerdote para Dios, el Padre de Cristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué son los cristianos? Sacerdotes. No porque se coloquen una vestimenta aquí apretada y una gran bata mostrando reverencia externa. No, es porque se han vestido de Jesucristo. Se han vestido con la sangre de Jesucristo. Se han vestido con un nuevo ropaje, de una vida nueva, de una mente transformada. Esa es la verdadera vestimenta de los sacerdotes de Dios en el tiempo presente. Dice el significado de la palabra sacerdote. Un sacerdote es el que ofrece sacrificios y en general atiende a los ritos sagrados. Ese es el concepto bíblico de la palabra sacerdote. Uno que ofrece ¿qué? Sacrificios. Y ya lo vamos a ver. Quiero que se nos quede bien presente esto. Los sacerdotes de Dios, estos sacerdotes ofrecen sacrificios y atienden a los ritos sagrados. Se dice también esta palabra acerca de los cristianos purificados por la sangre de Cristo y traídos a una estrecha relación con Dios, dedicando su vida solo a Él. Entonces, cuando Dios nos hace sacerdotes, nos llama a una estrecha relación con Él, donde nosotros dedicamos nuestras vidas a Él. Entonces, ofrecer sacrificios a Dios, hermanos, es parte integral de nuestro nuevo servicio al Señor. Es parte integral de nuestro nuevo servicio a Dios. Y nosotros, como sacerdotes,
servimos a Dios y en consecuencia son beneficiados los seres humanos. Son beneficiados nuestros hermanos en Cristo. Son beneficiados nuestros familiares. Son beneficiados nuestros amigos. Son beneficiados todos los hombres que están alrededor de aquellos que sirven a Dios, que ofrecen sacrificios a Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice la Escritura: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Recordemos que el modelo que viene en el Antiguo Testamento es el sumo sacerdote, que es el principal, y los sacerdotes regulares. El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Cada año presentaba un sacrificio, una ofrenda por los pecados del pueblo y de él mismo. En eso el que hacía era constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ahora tenemos un sumo sacerdote que no es Aarón ni ningún israelita, sino que es Jesucristo que está en los cielos. ¿Y qué él hizo? Bueno, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, presentó su propia sangre como sacrificio y ofrenda por los pecados una vez y para siempre. En esa misma idea, los sacerdotes que Cristo constituye cuando son bautizados, también hacen lo mismo. Son constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, nosotros como sacerdotes de Dios, a través de Dios servimos a los hombres. ¿Pero qué? En lo que a Dios se refiere. No vamos a ofrecer un sacrificio en favor de los hombres que nos lleve a apartarnos de Dios. No vamos a hacer cosas en la vida que nos lleve a apartarnos de Dios. No servimos a nuestros familiares o nuestros hermanos en Cristo cuando les colaboramos en cosas o hacemos cosas para ellos que no tienen ningún provecho en lo que a Dios se refiere, sino que siempre estamos pensando en servir a los hombres en lo que a Dios se refiere. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, hablando a los cristianos, como piedras vivas, sed edificados. ¿Ve? Sed edificados. ¿Cómo? Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo deben ser edificados los cristianos? Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué son sacrificios espirituales? Sacrificios espirituales. Recordemos, la palabra sacrificio es muerte. Los sacrificios espirituales quiere decir que son sacrificios que tienen que ver con las cosas que Dios ha mandado. Las cosas que Dios ha mandado son las cosas espirituales. ¿Cómo operan? En favor de los hombres. Y cuando nosotros estamos rindiendo a Dios ese servicio, estamos trabajando para Dios en favor de ¿quién? De los hombres. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es decir, que todo sacrificio espiritual debe tener la aprobación y autoridad de Jesucristo. Jesucristo debe firmar: usted va a hacer esto. Espere, venga, lo firmo. Y esa firma viene del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, un sacrificio espiritual aceptable a Dios lo ofrecemos de esta manera. Ustedes son linaje escogido, dice Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que anuncien lo que Él hizo por ustedes. Y eso se hace a través del Evangelio. Allí ofrecemos un sacrificio espiritual a Dios en favor de quienes,
de los hombres, porque si un hombre a través de nosotros llega a creer que el Dios que servimos es el Dios verdadero, estamos haciendo algo en favor de esa persona. Realmente estamos demostrando que nosotros lo queremos, que nosotros lo amamos, porque queremos lo que Dios quiere, que es salvarle. Queremos lo mismo que Dios quiere para con esa persona. ¿Ve? Y Dios está ¿qué? Agradado con eso. Ese es el servicio más grande que podemos hacer en esta vida por Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, ¿ve? Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios espera que los cristianos le alaben siempre. Y alabar a Dios es un sacrificio. Pero es un sacrificio, y lo califica allí, de alabanza. Por eso la alabanza a veces cuesta. Porque la alabanza no es pensando en algo que tenga que ver con nosotros. La alabanza que le rendimos a Dios no tiene que ver con nosotros. Por eso no importa tanto, en el caso de, por ejemplo, los cantos, que el canto le guste más o menos a usted, sino que el canto transmita a su conciencia quién es Dios, para que de esa forma la alabanza sea una alabanza de frutos de labios que confiesan su nombre, y ese sacrificio sea agradable a Él. Por eso muchas veces tenemos que hacer esfuerzo en algunos himnos, en tratar de ver realmente qué es lo que quiere transmitir ese pensamiento y cómo eso nos puede conectar con Dios. Porque si nosotros no tenemos eso en conciencia, entonces no vamos a poder realmente a Dios presentar un sacrificio de alabanza como Él se lo merece. Sigue diciendo el versículo 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces ya tenemos cosas prácticas de los sacrificios espirituales. Un sacrificio espiritual, ¿usted cómo lo puede dar? Usted puede presentar, bueno, usted se puede preguntar: ¿yo cómo puedo ofrecerle sacrificio a Dios? Dios le dice: cada vez que le hables a alguien de mi palabra, me estás ofreciendo un sacrificio espiritual. Cada vez que, motivado por lo que yo he hecho por ti, me alabes, me estás ofreciendo un sacrificio espiritual. Cada vez que ayudes a otras personas en este mundo, me estás ofreciendo un sacrificio espiritual. ¿Ven? ¿Cómo se ofrecen los sacrificios espirituales? De esa manera. ¿A quiénes involucran los sacrificios espirituales? A otras personas. A nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a cualquier prójimo que nos encontremos en esta vida. Y un hombre por la calle, lo atracaron, lo despojaron y lo dejaron ahí tirado, medio muerto. Y pasó un sacerdote, lo vio y no le importó. Pasó un levita y tampoco le importó. Y luego vino un samaritano, que no tenía que ver allí, que no era precisamente el hombre llamado para hacer eso, y lo socorrió a esa persona. Pero el sacerdote de Dios no lo hizo. Ahora, en el día del juicio final, el samaritano, por hacer simple eso, no se va a salvar, pero sí va a ser testimonio fundamental para aquel sacerdote que realmente debía hacer eso y no lo hizo. Es probable que en el día del juicio final el mundo nos juzgue a nosotros y no lo contrario, porque lo ideal es que los cristianos juzguen al mundo en el día del juicio final. Es decir, que a través de nuestra vida Dios les diga a los que no lo obedecieron: no tienes excusa, porque estos eran hombres como tú y sí pudieron hacer mi voluntad. Pero no que pase lo contrario, que en el día del juicio final Dios nos rechaza a nosotros diciendo:
¿Cómo que no lo podías hacer? Si este que no me servía, lo hizo. Si este que no me servía, se preocupaba por las demás personas. Pero tú que me servías, no te preocupabas por las demás personas. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esos son sacrificios espirituales, y mayormente a los de la familia de la fe, a quienes primero tenemos que tener en cuenta es a los de la familia de la fe, delante del Señor. Entonces, en base a eso, hermanos, Dios no quiere que caigamos en el mismo pecado de Israel. Israel rechazó a Dios. ¿Y qué le pasó? Nos lo explica la Escritura en Hechos capítulo 7, versículo 42. Y Dios se apartó. ¿Ve? Dios los llamó a que le sirvieran, y ellos no le sirvieron a Él como Él se merecía. ¿Y qué hizo Dios? Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, es decir, al sol, a la luna y a las estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas, hablando Dios: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Que no nos pase en el día del juicio final eso, que por no entender que estamos llamados solamente a servirle a Él, Dios nos diga: ¿acaso me ofreciste sacrificios en la tierra cuando te convertiste, cuando fuiste bautizado? ¿Acaso te dedicaste a servirme en ese mundo todo el tiempo que tuviste después de que te bautizaste? Imagínense, tenemos que colocarlos en esos mismos zapatos. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, así nos enseña: sin embargo, la mayoría de ellos, de los israelitas, no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto, versículo 11, les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y hermanos, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. La historia espiritual de la humanidad se divide en tres: la era de los patriarcas, la era de la ley de Moisés y la era de la ley de Cristo. Y esta es la última era, ya no vendrá otra era. Después de Cristo viene el día del juicio final, el cielo y el infierno eterno. Y lo que le sucedió a los israelitas sirve como ¿qué? Como ejemplo para nosotros. Por eso, culminando este año, debemos atesorar en nuestro corazón la fe que Dios nos ha depositado. Porque el camino de la fe, hermanos, requiere ofrecer un servicio al Señor caracterizado por una entrega total, no parcial, no a medias, no allí las migajas para Dios, no allí lo que nos sobre para Dios, sino una entrega total, con el fin de alcanzar las bendiciones eternas que Él nos ha preparado. Y culminamos con este pasaje. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Ahí están los sacrificios espirituales y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, el mismo empeño, la misma fuerza, hasta el fin. Desde el día que nos bautizamos hasta el fin, debemos mostrar el mismo temple para plena certeza de la esperanza, a fin o con el propósito de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes fueron esos que por la fe y la paciencia heredan las promesas?
Aquí nos da el ejemplo de uno, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Acaso Dios no nos ha prometido una herencia eterna en los cielos? ¿Acaso Dios ha mentido con la herencia eterna que ha prometido para todos sus hijos fieles? Versículo 15. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Que sea así para nosotros, que habiendo esperado con paciencia en este mundo sirviendo al Señor, alcancemos la promesa. Porque mientras Abraham esperaba con paciencia, ¿ustedes creen que se echó a dormir? No se echó a dormir. Abraham servía al Dios verdadero. Hermanos, que seamos animados con este estudio a servir al Señor de todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga.